Bienvenidos a Viajo 360. Estamos en el norte argentino. Sí. Acá atrás mío se encuentra la ruta número 9. Estamos en un pueblo, le voy tirando data como para que, si ya lo tienen, adivínenlo. Estamos en un pueblito en la quebrada Humahuaca. Mira vos. Pero no voy a dar más vueltas, vamos directamente. Estamos en, señoras y señores, Uquía, uno de los pueblos de la quebrada Humahuaca. Y yo ya primero vamos a contar un poquito todo lo que es la llegada, la ubicación, dónde nos encontramos geográficamente y cómo llegamos hasta acá. León, por favor. Muchas gracias. Bueno, acá ven en el mapa, nosotros tomamos como referencia San Salvador de Jujuy y vinimos en automóvil, son 110 kilómetros de distancia y un tiempo que tienen que calcular de 2 horas aproximadamente, ¿sí? Para llegar acá. Bueno, muchas gracias, te puedes retirar. Y ahora nos van a girar la cabeza, siempre si están con la gafa, mírenlo con la gafa que es espectacular, sino con el celu, giren la cabeza y acá está. Sí. La entrada de Uquía. Y acá estoy con Agustín. Agustín, ¿qué tal? Un gusto. Él es el guía turístico de este pueblo. Obviamente vive acá y él nos va a contar todo a nivel de detalle de esto. Primero, Agustín, contanos un poco qué es lo primero que vamos a estar haciendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es visitar el pueblo de Uquía en la parte de lo que es la iglesia, Sí. centralizado más que nada, porque es la reliquia. Bueno, contarles que Uquía tiene 500 habitantes, en primer lugar. Bueno, estamos, para los que les jode un poquito la altura, estamos a 2,818 al nivel del mar, ¿no? Yo ya me cuesta un poquito respirar, así que... Bueno. Bien, escúchame, una pregunta. Ahí en la iglesia vamos a hablar un poco de la historia de Uquía. Un poco de la historia de la iglesia de Uquía, algo muy importante, que son los cuadros que están aquí. Bien. Bueno, contarles que Uquía tiene 5 cuadras a la redonda. Increíble. O sea, imagínense, digamos, para la gente que está en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo, digamos, 5 cuadras, lo chiquito que es, y vos me contabas que tiene 500 habitantes y que puede llegar a tener 1000 que tal vez no viven acá. Claro, no viven aquí. Bien. Pasa que por el tema del laburo, de trabajo, van migrando, migran hacia el sur. Y vienen siempre en las épocas grandes, que son en carnaval. En carnaval, perfecto. Bueno, vamos para allá, sí. Vamos de todas las vistas. Vamos. Bueno, Agustín, estamos acá, tenemos acá la iglesia, acá pueden ver la gente de la iglesia. Acá atrás, mientras le comento a la gente si giran la cabeza, está el Río Grande. Si digo algo mal, me corregís, Agustín. Y el cerro que ven ahí es el Molino. El Molino, bien. Que actualmente es un criadero de vicuña. Un criadero de vicuña, buenísimo. Bueno, eso para que tengan una idea de la vista que pueden ver acá. Y esta es la plaza principal, la única plaza que tiene Uquía, que se llama Juan Caseros. Sí, perfecto, algo de memoria tengo. Sí, coronel Juan Perfecto. Bueno, contame, vamos a ponerlo en blanco y negro, como es habitual en Viajo 360, nos ponemos en blanco y negro, tú no estás muerto, estás blanco pero no estás muerto, y hablemos un poco, contame de esta iglesia que tiene mucha historia. Bueno, esta iglesia data de 1691. 1691, estamos hablando de más de 300 años. Claro, fue construida por los jesuitas. Sí. Bueno, que acá, acá en todo lo que es el norte argentino principalmente, en todo el país, ¿no? Pero el norte tuvo mucha influencia, ¿no? La campaña jesuita. Tuvieron, los aborígenes de aquí teníamos muchos conflictos con los españoles, los realistas, como los llamamos nosotros. Bien. ¿Y esto lo crearon todos los españoles, los jesuitas puntualmente? Sí, así. Bueno, como te digo, aquí tenemos una de las características principales de la iglesia, es tener la torre, o sea, el campanario, separado. Ahí lo pueden ver. De la nave central, que tiene más o menos aproximadamente 10 metros separado. Ahí hablando de la historia puntualmente, había un conflicto, como vos comentabas, obviamente con los españoles, claro. Con los españoles, una guerra había. Claro, bueno, aquí Belgrano utilizaba mucho el campanario como estrategia de guerra. Era un punto estratégico como para planificar la guerra, digamos, cuál iba a ser la estrategia. ¡Asombroso! Entonces aquí Belgrano subía al campanario, miraba hacia el norte, sur, oeste, miraba para todos lados. Bueno, otra de las características... Perdón, vamos ya de historia, digamos, con eso más o menos redondeamos lo que fue la historia
de la iglesia sí. puntualmente y también de Uquía, obviamente, que es lo Claro, que más sí. importante. Vamos a la actualidad, nos ponemos en blanco y Sí. negro, en color, ahí estamos. Y vamos, contame un poco de la infraestructura que tiene la iglesia, qué cualidades tiene, ¿no? La infraestructura de la iglesia Sí. esta es que empiezan los cimientos de 1,5 metros aproximadamente Sí. hasta llegar a 1 metro Sí. de altura, a donde cierra la iglesia a 1 metro toda la pared. Mira, Y es una pared de adobe. O sea, para los que no conocen, el adobe es un ladrillo crudo, sí. está hecho de 40 más o menos Ujú. por 40, por 50. Acá lo están viendo, digamos, parte, ¿no? de la entrada. Claro. Y están viendo que justamente lo están Refaccionando. un poco. Hoy no tenemos la posibilidad de De entrar. ingresar. Pero bueno, igual mejor porque la gente se va a quedar con la intriga de conocer esta iglesia que tiene una característica que me contaste que es el techo. ¿Qué tiene el techo? El techo es Agustín? a 2 aguas, Sí. con madera de cardón. Ujú. ¿Ya? Bueno, Pero también- pará, eso, bueno, es un dato, Claro. pero no me suma. ¿Cuál es el dato de color? El dato de color, bueno, sería que la iglesia tiene la puerta, no tiene bisagra. Bien. Pero para ¿Qué? el techo tiene otra cosa. Es de barro. No, y tiene laminado de oro. No, el altar. El altar, Claro, bien. el ¿De altar. cuántos El quilates? retablo del altar es hecho en madera, laminado en oro, de 18 quilates. Wow. Bien. Bueno. No decimos más nada. Sí, continuamos, Sí. que tenemos la puerta de la iglesia, Sí. le decía Sí, sí. que no tenía bisagras. No tenía bisagra. ¿Qué Me iba a tenía? decir cómo se abre. Claro, porque si no tiene. Tiene un pivote de madera Sí. de 20 centímetros aproximadamente, Mamma mía. que permite que se abra y se cierre la puerta. Se denomina quicio. Para aquellos que Quicio. tanto dicen, me está sacando el quicio, Bueno, me está uno- sacando lo imposible. Exacto, bueno, yo puntualmente un montón de veces digo, y no tengo ni idea de por qué digo quicio. Claro. Bueno, y es justamente por eso. Es un porque pivote es de- imposible Sacar del lugar. sacarlo. Les comento. Sí. Cuando se está construyendo la iglesia, se coloca la puerta, Ujú. se llega al lintel, se coloca la puerta, se pone al lintel y se continúa la construcción. Entonces sacar de ahí es No, no se imposible. puede, imposible. Insuperable. Increíble, increíble. Entonces cuando decimos, me está sacando el quicio, me está sacando lo imposible. Bueno, escuchen, ahora la gente tiene que venir. Esto en breve ya va a estar terminado, así que cuando vengan ya van a poder visitarla, van a poder entrar, van a poder conocer un poquito más la historia. Ajá. Y nosotros ahora, ¿dónde vamos a seguir Bueno, yendo? ahora vamos a continuar nosotros a lo que es el paseo Ujú. del Cerro de la Señorita. Bien. ¿no? Es un trekking que lo hacemos, bien lo podemos hacer en vehículo hasta un cierto lugar y luego Sí, de ahí caminar. lo hacemos caminando. De acá estaríamos, ¿cuántas Eh, cuadras para...? Tenemos 3 cuadras para arriba, 3 cuadras para... tenemos el cementerio y de ahí tenemos todo lo que es la caminata y tenemos más o menos 3 kilómetros. Perfecto. de Bueno, caminar. vamos para allá, vamos Vamos. directamente. Nos vemos. Vamos. Go, go, go. Bueno, llegamos acá, acá ya venimos, acá están viendo el auto, hicimos por este caminito, que acá lo van a ver, se lo dejo acá. Sí. Van a ver cómo es el caminito. La verdad que es bastante sencillo, son 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, ¿no? Kilómetro y medio, sí, más o O menos. sea, un llegan en kilómetro, 8 kilómetro y medio. minutos, yendo despacito, llegan lo más bien. La vista, miren lo que es. Impresionante, Wow. cuando vienen con el auto van viendo y van viendo los colores que tiene esto, que es una cosa de loco. Así que, Agus, vamos yendo para allá y en lo vamos a que mostrar es una el de las cerro. partes Bueno, más lindas. Aquí estamos en lo que es la boca, la Sí. entrada de lo que sería la boca de la señorita. Bien. ¿ya? Mira vos. Entonces, Vos me comentabas, perdón, la parte más linda que en esta oportunidad lamentablemente no vamos a No. hacer, pero también a propósito, ¿no? Vamos a decirlo para que la gente Nada que lo ver. pueda ver Claro. y no mostrarle todo, porque si no como que ya prácticamente van a decir, ¿para qué voy si ya vimos todo? Entonces vamos a Claro. dejarle que vengan, pero vos me comentabas que la parte más linda se hace con trekking, ¿no? Sí, Right. sí. Lleva Claro. 40 minutos más o menos. sí, desde el lugar donde estamos, Sí, aproximadamente 40 minutos, o sea, Bien. caminando tranqui hasta el lugar donde tenemos que llegar, 40 minutos aproximadamente, echamos desde aquí, bien. desde el lugar donde estamos. Ya se está apreciando el paisaje, cómo va cambiando, y el piso, ¿no? Que es Claro. el rojizo, parece que estamos en Marte. Claro, exactamente. Estamos en ¿De qué Sí, planeta bien. venís? Bueno, el suelo puede ser traicionero, ojo, Sí, porque no te vayas a querer subir a la roca por ahí, porque puede se estar... desprende, ¿no? Claro, Bien, es una roca, pero Sí. a la vez no es tan firme ok. que digamos, entonces hay que tener en cuenta, si te subís con mucho cuidado. Y no ponerse por ahí muy cerca, ¿no? De las rocas por
de las piedras porque, por las dudas. por las dudas que no haya Que- algún derrumbe, ¿no? Claro, no vaya a ser cosa que, bueno, ahora aquí casi no llueve mucho, pero en este tiempo sí. Sí. Por ejemplo, ayer estuvo lloviendo, Bien. ayer, antes de ayer, estuvo lloviendo, entonces tenemos un poco de humedad aquí y generalmente esto se puede venir abajo ¡Oh, no! en lo que es la lluvia. Sí, ¿Por qué? Porque este es un suelo con arenillas, sí. muchas arenillas, y Bien. te digo, Sí. tiene arcilla. Claro, Increíble. tiene- Sí. no, es impresionante el piso. Claro. Ahora le voy a mostrar, vamos a poner la cámara más acá, más para el medio, y le vamos a mostrar a la gente esa arena como de playa. Y te digo, filmo acá, saco un poco de las plantas, cortamos la Sí. planta y le digo a la gente que estoy en Marte y me van a creer. Y sí, sí. La pongo acá a Ulla, acá, mira que se ve Bien. justo de frente la parte de la montaña. Y contame, ahí estaría el trekking, digamos, ¿qué se hace? ¿Acá derecho? El trekking lo tenemos por acá, así por detrás de este churquín, que Bien, tenemos mucho churqui aquí. Llegamos hasta la esquina de lo que es este Colorado y tomamos para arriba. bien, y ahí Eh, subimos. Tenemos aproximadamente, como le decía, desde, Sí, sí. desde lo que es 3 kilómetros y medio más o menos Ok. aproximadamente. Hasta Lo Fon- puede hacer, digamos, cualquier persona. Siempre, Bueno. obviamente, es aconsejable traer agua, ¿no? Mucha agua. Mucha agua, Ajá. estar preparados también con pantalón Eh, corto, claro, zapatillas y demás. Siempre, o sea, ropa cómoda. Exacto. Y por ahí Ok. niños, si uno tiene bebé, por ahí no es tan No aconsejable. tan ¿no? O gente muy aconsejable grande. porque Es es móvil. largo Ok. y otra que por ahí, por el tema de la altura también, hay que estar No, la altura, claro, el aire. empieza a faltar. condicionadamente. Bueno, le muestro a la gente la arena. La arenilla esta. Miren, acá abajo, miren lo que es. Cómo se deshace. Wow. Parece la de ladrillo, el color es de ladrillo. Espectacular. Así que bueno, yo lo dejo a la gente acá. Nosotros vamos al auto, vamos a Sí. alguna otra parte como para mostrar un poquito más de Uquía Sí, vamos, mira, y que la gente disfrute de esto. sí, mira, te digo, vengan, ¿por qué? No se lo pueden perder, ¿eh? Es- Y aparte, fíjense, no hay nadie, o sea, ¿cuánta gente se está perdiendo esto? Sí. Y el eco, escuchen el eco. Hola. Hola. Es impresionante, una acústica. Bueno, nos vemos. Bien. Bueno, llegamos al final de este recorrido, la verdad, a mí me encantó. Yo recomiendo a la gente que venga, que conozca este lugar que es encantador y es algo totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado. Y acá, Agus, ¿dónde nos vamos a despedir? ¿Dónde estamos? ¿Qué es Bien. esto? Y contanos un poco. Estamos en lo que es la pacheta de lo que es el carnaval. Aquí nosotros enterramos el carnaval, lo hacemos con el ritual a la Pachamama. Esto es la pacheta a la Pachamama. Mira vos. Y acá, Después- acá todas las botellas que ven es justamente como el La agradecimiento, chaya, ¿no? Claro. Es Una chayada, por eso es que tenemos tantas... muchos van a decir un basural, pero Exacto. no es un basural. No, tal cual. Es lo que hacemos en el ritual a la Pachamama. A la Pachamama. La Y esto cha- se hace entre febrero y marzo aproximadamente, Claro. una vez por año. entre febrero y marzo, Bien. que cae el carnaval todos los años, Ujú. bueno, se hace aquí. Son 9 días y 8 noches Ok. el carnaval. Y acá Bueno. tenemos enfrente, la gente va a ver el Cerro Blanco, ¿es? El Cerro Blanco, a donde salen los disfrazados. ¿De dónde salen los disfrazados? Detrás del Cerro Blanco salen los disfrazados. Bajan, pues, no sé si se llega a ver el sendero, baja el camino, bajan los disfrazados bailando al compás de las anatas y bombo y redolando. Tienen que venir, nosotros vamos a ver si tenemos la oportunidad de venir de vuelta a este lugar y ver eso que debe ser una locura, pero bueno, Ya, sí, no, tiene que venir la gente, tiene que venir a hay que conocerlo. venir. Tiene que venir. Acá tienen también para si quieren pasar una noche acá, o sea, pueden venir, pasar un mediodía, una tarde, un día entero, pueden venir, tienen un hospedaje, también, tenemos tienen cabañas, hay para eh, comer dos restaurantes Dos restaurantes. que se comen muy bien, así que bueno, hay Tenemos artesanos también, ¿no? artesanos locales que está, por ejemplo, ahí. No, que yo vi lo que es Claro. el detalle que tiene es impresionante. Sí, Que eso lo así encuentran que también en la en plaza que estuvimos. claro, ahí está, Así que- al costado están los puestos, ¿cómo es? Y bueno, Ya no, Aquí- creo que más o menos hicimos un buen resumen. Siempre decimos a la gente, esto es un resumen, obviamente se puede mostrar mucho más, pero bueno, es para que tengan una idea de lo que es Uquía. Así que bueno, como siempre le decimos, suscríbanse a nuestras redes sociales, toquen la campanita en YouTube,
Sí, comenten, la gente que no conoce y quiera saber un poco más, pregunte, vamos a estar respondiendo, así que bueno, yo viajo 360 y vos, nos vemos. Muchas gracias. Bien. Chao.